Empezamos este nuevo episodio hace 9 años, cuando Ji-wook llegó a la casa de Hae-yeon. Aquí la señora Enuk, después de darle la bienvenida, le cuenta que tiene una hija y que ella no debe saber que él se queda a vivir en ese lugar y que ese debe ser un secreto entre ellos. Y es por eso que Ji-wook no le había dicho nada a Hae-yeon, pero ahora que fue descubierto, no tuvo más remedio que contar la verdad. Pero ella, al saber que su madre lo adoptó en secreto, aún después de la muerte de su padre, está aún más enojada y dice que su madre es una egoísta, que ella le decía que no quería compartir el amor de su madre, pero que nunca fue escuchada, que por culpa de su madre, su padre falleció, y como aún después de eso adoptó a Ji-wook, dice que su madre nunca se arrepintió de la pérdida de su esposo. Y como Ji-wook desconoce cómo falleció el padre de Hae-yeon, no comprende por qué ella está enojada con su madre. Mientras que Hae-yeon se siente aliviada, porque como Ji-wook fue el último hijo adoptivo de la señora Enuk, eso quiere decir que la señora tuvo una compañía después de que la dejaran completamente sola por la muerte de su esposo. Y aquí nos enteramos que después de que el padre de Hae-yeon desvivió al padre de Hae-yeon, Hae-yeon se fue de casa y la señora Enuk culpó a Hae-yeon por la muerte de su esposo y por eso ella ya no vivía en esa casa. Pero 4 años después, la señora Enuk le pidió perdón porque Hae-yeon no tiene la culpa de las acciones de su padre y ella es una víctima más. Y la señora le dice que de a poco perderá la memoria, que aparte de ellas dos nadie más sabe la verdad, que nunca le dijo a Hae-yeon que el culpable es su padre, y le dice que olvide todo lo que pasó. Y después de que la señora Enuk fue internada al asilo y Hae-yeon estaba sola en casa, un día Hae-yeon fue a buscarla, y desde esa vez viven juntas. Pero hasta el presente ella se siente culpable, pero permanece al lado de Hae-yeon para brindarle su cariño y apoyo incondicional, y solo pide que cuando ella se entere de la verdad, la pueda perdonar. Mientras que Hae-yeon, en una reunión de compañeros de su secundaria, se enteró que el padre de uno de los niños adoptivos desvivió al padre de Hae-yeon. Y esto se lo hace conocer a Ji-wook y a Hae-yeon. Obvio que nadie sabe que el padre de Hae-yeon es el culpable, pues como 2 hijas podrían vivir juntas cuando el padre de una desvivió al padre de la otra. Y como ninguna de las 2 amigas contestaban las llamadas de los hermanos, ellos decidieron ayudarse. Y Hae-yeon llamó a Hae-yeon para preguntarle dónde estaba, y después de averiguarlo, Ji-wook fue a buscarla, pues ella había ido a la casa de campo de su madre. Ya cuando se encuentran, Ji-wook le explica que su madre solo lo recibió por la insistencia de su abuela y le muestra este video que había filmado aquella vez para demostrarle que su madre aún la recuerda a pesar de que tiene demencia. Y ella ve este video una y otra vez. 엄마, 이 애기가 누구라고요? 우리 딸 혜영이. 혜영아. Después, Hae-yeon pregunta por qué cuando vivía con su madre nunca lo vio, ya que ella fue a casa un par de veces. Y Ji-wook le cuenta que su madre le decía cuando ella estaba en casa y él se iba a la biblioteca o a un café, y que sí se vieron una vez, y fue en el primer aniversario de la muerte de su padre. Y vemos que aquella vez ella estaba afuera de su casa con una caja de cigarros, y Ji-wook pasaba por ahí. Y ella le preguntó si tenía un encendedor, e inesperadamente él sí tenía uno. Y Hae-yeon no puede creer que él sea aquel chico, y parece que no olvidó aquel día, aunque no reconoció a Ji-wook. Y también pregunta por qué desapareció después de su boda, y él dice que se enamoró de ella y no quería acercarse más, porque temía que no podría cumplir la promesa que le hizo a su madre. Ya después regresan a casa y ella llama a Hae-yeon y como no responde está muy preocupada, pues Hae-yeon nunca había ignorado sus llamadas y le dice a Ji-wook que el asesino de su padre está libre.
y la persona a quien busca está en su casa. Y como ellos aún están lejos, Ji-wook llama a Hyun para pedirle que vaya a la casa de Jaeyeon de inmediato. Y el presentimiento de Hyun estaba en lo correcto, pues en ese momento el padre de Jaeyeon irrumpió a su casa y él fue a buscar a su hija para preguntarle dónde estaba su esposa, ya que cuando ella era pequeña, su madre, quien sufría de maltrato, la dejó con su padre. Y como Jaeyeon también sufría de maltrato, igual se escapó. Y como después vivía junto a los padres de Hyun, su padre iba a buscarla a ella para preguntarle dónde estaba su esposa. Y es así como terminó desviviendo al padre de Hyun. Y ahora, como Jaeyeon dice que no sabe dónde está su esposa, él se pone muy violento con ella. Pero en ese instante llegó Hyun y logró salvarla, aunque él quedó herido. Y cuando iba a pasar lo peor, gracias a Bruno y Chris, que son los nombres de unos juguetes sexuales que Hyun había recibido de cumpleaños, él logró defenderse y acabar con este señor. Jaeyeon despierta y preocupada va a buscar a Hyun, y él queda muy aliviado al ver que ella está bien. Después, Ji-wook y Hyun llegan a casa, y ella también se siente aliviada al ver a su amiga. Y ahí sale este señor arrestado y grita que es el padre de Jaeyeon. Pero Hyun, después de darle una cachetada, dice que un padre no golpea a su hija y que ella no necesita un padre como él, dejando en evidencia que todo este tiempo ella supo que el padre de Jaeyeon es el culpable de la muerte de su padre. Pues resulta que aquel día que Jaeyeon fue a verla, Hyun notó que ella estaba pasando por un momento muy difícil y que a gritos pedía ayuda, y sintió que podría ser la última vez que la vería, y aunque sí la odiaba por lo que pasó con su padre, pero decidió salvarla porque no quería perderla a ella también, y es por eso que ese día la trató bien y decidió vivir con ella. Ellos dos, y más aún Jaeyeon, están muy conmovidos por eso, y Jaeyeon dice que todo este tiempo pudo mantenerse viva gracias a ella. Después, Hyun y Jaeyeon son internados en el hospital, y ella está agradecida con él por salvarla. Y Hyun dice que si antes hubiera sabido por lo que ella pasó, no se habría enamorado de ella, sino que se hubiera enamorado perdidamente de ella con todo su corazón. Dice que no puede competir contra el vínculo que tiene con Hyun, pero que dará lo mejor de sí para que pueda ganarse su amor. Y Jaeyeon no puede creer que ella le guste aún después de conocer su historia, pero él dice que no solo le gusta, sino que la ama, y que su amor por ella solo crecerá. Y Jaeyeon recibió una llamada del asilo de su madre, y fue a despertar a Ji-wook, y fuera de sí, le dice que su madre falleció. 손혜영, 우리 엄마 죽었대. 우리 엄마 나만 두고 죽었대. Ellos llegan a la funeraria, y al ver el cuerpo de su madre y asimilar que ella realmente partió de este mundo, rompen en llanto. Después hacen todos los preparativos para el funeral, y de a poco todos quienes fueron los hijos adoptivos de la señora Enuk y los compañeros de trabajo de Jaeyeon llegaron al lugar. Y aunque en la entrada solo estaba el nombre de Jaeyeon porque es su única hija biológica, pero después agregaron el nombre de todos sus hijos adoptivos, incluido Ji-wook. Y Jaeyeon le da las gracias por hacerle compañía a su madre cuando ella no estaba. Y cuando dejaban los restos de su madre junto a su padre y muy cerca de los restos de la abuela de Ji-wook, él dentro de sí se disculpó por no poder cumplir con su promesa, pero le volvió a prometer quedarse junto a su hija y nunca soltar su mano. Y esta promesa se lo hace conocer a Jaeyeon, y ella se da cuenta que Ji-wook vivió su vida cumpliendo promesas,
pues le prometió a su abuela que viviría alejado de su madre para que no descubran que tiene un hijo, a pesar de que él extraña a su madre. Le prometió a la señora Enoch que no le diría a Jaeyoung que fue adoptado, y por eso él no le contó la verdad y por un tiempo reprimió sus sentimientos por ella. Y ahora volvió a hacer otra promesa. Y es por eso que le dice que ya no necesita preocuparse por los demás y cumplir sus promesas, que él debe ser su única prioridad y que ella no quiere ser la razón y el propósito de su vida, porque esa es una carga muy pesada. Y le pide que se aleje de ella, que con eso la ayudaría a que pueda ser ella misma, y le quita su anillo de matrimonio. Y esa noche él regresó a casa solo para recoger su maleta e irse de ese lugar. Y días después se fue al extranjero, y Hyun, quien ahora no quiere que se vaya, y se puso feliz al escuchar que por primera vez Ji-wook le dijo hermano, el presidente y el señor Yang, quien preparó todo para que esté cómodo en el extranjero, fueron los únicos que lo despidieron. Mientras que Jaeyoung está en su cuarto, leyendo aquella carta que Ji-wook le entregó después de casarse, y solo espera que su decisión le traiga suerte y felicidad, y es lo que desea para él de todo corazón. Y así pasaron 6 meses, y vemos que Hyun logró posicionar a la empresa número 1 en ingresos, y como cumplió con lo que su padre le exigió, ahora él puede casarse con quien él quiera, es decir, con Jaeyoung. Pero como su padre está en contra de que se case con una escritora, le organiza una cita ciega sin que él lo sepa. Y para su mala suerte, en ese mismo hotel estaba Jaeyoung en una reunión de trabajo. Y ahí ella vio a Ji-wook, quien subía al ascensor junto a una mujer. Pero también vio que Hyun bajaba del ascensor junto a otra mujer y escuchó que ellos tuvieron una cita. Pero justo ella se resbala y termina en brazos de este joven, lo que termina en una pequeña pelea entre ellos. Pero al final el presidente no tendrá más remedio que aceptar que su hijo esté con la escritora, porque su esposa sí apoya esa relación de su hijo. Por otro lado, vemos que Jaeyoung creó su propia empresa porque estaba harta que Woo-hye recibiera todos los méritos, e hizo que Hyun también renunciara, y ahora él es su secretario y el programador de su empresa, pero desafortunadamente no le va muy bien, porque no tiene fondos suficientes para llevar a cabo sus proyectos. Y esa noche celebran su cumpleaños por adelantado porque el día de su cumpleaños Jaeyoung debe dar una charla en otro lugar y Jisun de regalo le entrega esta caja llena de bolas de nieve decorativas que son de distintos países y le dice que Ji-wook las compró mientras viajaba y ahí ella se da cuenta que él aún mantenía contacto con sus amigas. Después recibe un mensaje de la inmobiliaria, donde le notifican que ya tienen un comprador para la casa de campo de su madre, el cual decidió venderla para tener dinero e invertir en su empresa. Y al día siguiente va a esa casa para reunirse con el comprador. Pero cuando llega al lugar, ve que el comprador es Ji-wook, quien está feliz junto a otra mujer. Y ella se escondió para que no la vieran. Y el señor de la inmobiliaria le dice que a la señorita le encantó la casa, pero que Ji-wook no quiere comprarla. Llega el cumpleaños de Jaeyoung y ella va con Hyun para pedirle que invierta en su empresa, y con mucho esfuerzo logran que él acepte invertir. Y cuando estaba en el ascensor, escucha que el amigo de Ji-wook dice que Ji-wook está en Corea para la boda y que después se volverá a ir al extranjero. Y Jaeyoung va a dar su charla a los estudiantes de una universidad y ella estaba muy nerviosa hasta que vio a Hyun, quien está ahí para apoyarla. Y después de su exitosa charla, ellos se fueron de paseo todo el día.
Y en la noche, Hyo-yoon le manda las fotos que tomó de ella junto a un par de anillos y le dice que hace tiempo que quiere usar anillos de pareja con ella. Y después de ponerse los anillos, dice que su segunda temporada será aún más emocionante y feliz. Mientras que Hye-yeon, después de ver los anillos de boda que tenía con Ji-wook, va a la tienda donde él trabajaba, pero ve que esta tienda ya había cerrado. Y al recordar todos los momentos que pasó con Ji-wook en ese lugar, empieza a llorar. Y ahí aparece el dueño de la tienda, y este señor está conmovido porque ella le dijo que lloraba porque cerraron su tienda, sin darse cuenta que Ji-wook estaba junto a este señor. Y cuando el señor se va, le dice a Ji-wook que se asegurará de ir a la boda. Y Hye-yeon le pregunta si se va a casar, y como él no responde, le dice que lo vio junto a su novia y que ella es bonita, que no puede ir a su boda por obvias razones, pero lo felicita y solo le desea felicidad. Y antes de marcharse, le confiesa que ella aprendió a fumar gracias a él, que aquel día que se encontraron por primera vez, ella había comprado su primer paquete de cigarros, pero que no tenía un encendedor, y como él le entregó su encendedor, desde ese día aprendió a fumar, pues ella, aunque no lo reconoció, pero nunca se olvidó de ese muchacho. Y cuando llegaba a su casa, Ji-wook la alcanza y toma la lata de cerveza que ella iba a beber. Y como él no es muy tolerante al alcohol, instantáneamente se queda ebrio. Y le reclama porque le dice que él le enseñó a fumar cuando sabe que se va a casar. Le pregunta si acaso eso significa que lo extraña, que nunca lo va a olvidar y que sí se arrepiente de dejarlo ir. A lo que Hye-yeon responde que sí lo extraña mucho y que posiblemente no lo olvidará, pero que no se arrepiente de dejarlo ir. Y le pregunta cómo le fue a él mientras estaba libre de todas sus obligaciones. Y como él responde que fue agradable, dice que le alegra oír eso. Pero Ji-wook dice que ninguna cama se compara a la que ella le compró y que le extrañaba mucho. Y le entrega esta bolita de nieve de Canadá por su cumpleaños. Y le cuenta que la joven que vio no es su novia, sino su media hermana, y que se hizo amigo de su padrastro y que él le pidió que le comprara una casa en Corea y que asista a la boda de un pariente en su nombre. Dice que él no se va a casar y que solo regresó al lugar donde dejó su corazón, así que le pide que lo vuelva a aceptar, que él no es muy pesado. Y como está muy ebrio, ella lo lleva a descansar a su cama y se la ve muy feliz por su regreso. Al día siguiente, ella despierta y nota que Ji-wook no está junto a ella y no está en casa. Y cuando salía a buscarlo a la calle, justo llega Ji-wook, quien había salido a comprarle una sopa de algas por su cumpleaños. Y ella se muestra muy aliviada, pues pensó que se había ido. Y él le muestra que antes de salir se puso su anillo de matrimonio. Y ahora ella le da la bienvenida a casa. Y es así como Ji-wook, quien nunca tuvo una verdadera familia, encontró su hogar junto a Hye-yeon. Y Hye-yeon, quien odia sufrir pérdidas y es muy calculadora, por primera vez ama a alguien sin ningún cálculo. 사랑해. 아무 계산 없이 나는 너를 사랑해, 지우가.